¿ya? Pero también nos permite reaccionar a ciertos otros estímulos, como que, como incluso el peligro, ¿no? Por ejemplo, si estamos en peligro, o sea, si detectamos un animal peligroso cerca con el olfato, podemos reaccionar ante él, ¿no? Salir corriendo. Entonces, empecemos con el olfato. El olfato en los humanos solo ocupa 5 centímetros cuadrados a nivel de las fosas nasales, en la parte superior y lateral de las fosas nasales, lateral superior. Que esto va a constituir lo que se llama la pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla o neuroepitelio olfatorio, eso se encuentra en la parte superior de las fosas nasales. ¿Y cuál es la pituitaria roja? La que está abajo, ¿no? La que está abajo. ¿Y para qué sirve la pituitaria roja? La pituitaria amarilla obviamente sirve para percibir los olores y la pituitaria roja, como lo dice su nombre, es roja porque tiene más vascularidad y su función es calentar el aire que ingresa a nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos una alteración fisiológica, o sea, fisiopatológica, de la pituitaria roja, nosotros tenemos que ingrese el aire frío a nuestro organismo. Ustedes conocen resfriado, a veces han sentido de que el aire frío ingresa a nuestros pulmones, sí. Entonces, eso se llama, esa es una alteración de la pituitaria roja, ¿no? Tenemos que dentro de la mucosa pituitaria, o sea, dentro de esta mucosa tenemos 3 tipos de células: las células olfatorias, las células de sostén y las células basales. Las células olfatorias son neuronas especializadas bipolares, o sea, significa que a ratos están felices y a ratos están tristes. No, mentira. Significa que tienen dos extensiones. Una extensión hacia la superficie, que se va a llamar la dendrita, y la otra hacia el otro lado en el sentido opuesto, que va a ser el exón dismielizado. La dendrita se va a extender hacia la superficie, como hemos visto, y va a formar una perilla con 10 a 20 cilios inmóviles. ¿Y cómo se llaman los cilios inmóviles? ¿Cuál es el nombre de los cilios inmóviles? No, aquí lo hacemos claro. Sí lo tengo, pero no sale. Estereocilios. Estaba ahí. Que tienen receptores para dolor. Entonces, los estereocilios que están ahí en la superficie de esta dendrita van a permitirle percibir los olores. Ya, pero esta perilla, esta dendrita, no está expuesta directamente al medio ambiente, porque si estuviera expuesta al aire directamente sería altamente doloroso, altamente doloroso. Entonces va a tener un recubrimiento que le va a proteger de ciertos estímulos, que va a ser una capa de mucus o capa mucosa. Y este moco, ¿quién lo va a producir? Ay, no. Otra computadora de otro lugar de la universidad se conectaba a nosotros. Venga, ahora sí. Ah, no, somos nosotros. Ah, no, somos nosotros. Ya, ahora sí somos nosotros, ya. Entonces, listo. Tenemos eso. ¿Y quién va a producir esa capa de mucus? La glándula de Bowman. Glándula de Bowman. Y este moco, este mucus que está ahí, es el mismo mucus que tenemos en la nariz. O sea, claro, este mucus también está en la nariz, pero está en la parte superior de la nariz. Pero es el moco que nos congestiona la nariz. ¿O no? No. ¿No? ¿Sí? ¿Quién dice? No. O sea, yo creo que no, porque tenemos acá cerca, es por lo que entra el aire y por las partículas, porque
¿Y dónde se forma el moco que tenemos en la nariz? No me dice nada. ¿En qué parte? ¿De los cornetes? No. Los cornetes sirven para calentar el aire. Los cornetes no. Los voy a regresar a anatomía. Mismo me han dicho. Somos los virtualitos. ¿Qué hay alrededor de la nariz? Ah, Los senos paranasales. Muy bien, María. Entonces, en los senos paranasales se forma el moco y también se almacena. Entonces, por eso es de que la persona cuando está resfriada se puede sonar todo el moco de la nariz, puede, sí, puede estar, puede dejar su nariz limpia, pasa un minuto y de nuevo, pum, se congestiona. ¿Por qué? Porque el moco está en los senos paranasales, entonces nuevamente se secreta hacia la nariz y la nariz nuevamente se congestiona. Entonces, ese mismo moco no, porque ese moco se forma en las células caliciformes que están dentro de los senos paranasales. Pero ahí tenemos la glándula de Bowman que está arriba en la nariz, que va solo poner este moco, que es para las células dendríticas. No es el moco. ¿Ya? Tenemos el axón desmielinizado que va a ir hacia arriba y se va a agrupar con otros axones y van a cruzar, van a perforar un hueso, el hueso etmoides. ¿A través de qué? De la lámina cribosa, que es una lámina muy delgadita del hueso etmoides, que la van a perforar y van a llegar al cerebro hacia que esto se llama bulbo olfatorio, donde van a estar los glomérulos, las células mitrales y de ahí ya van hacia el tracto olfatorio, que básicamente es el nervio olfatorio, hacia el cerebro. Entonces, cuando ustedes han visto en neuroanatomía la base del cráneo, ustedes han estudiado por dónde salen los pares craneales. Entonces, han estudiado qué número de par craneal es el olfatorio. El primero. Muy bien, entonces al ser el primer par craneal, va a atravesar el hueso etmoides a través de la lámina cribosa. ¿Ya? Acuérdense. Y como les dije, las células basales, aquí había 3 células olfatorias, las células de sostén obviamente sostienen a las otras células, y las células basales van a ser las que se diferencian y van a reemplazar a estas células deterioradas cada 30 a 60 días. O sea, estas células se mueren cada cuánto, 30 a 60 días, y van a ser las células basales las que las van a reemplazar. Entonces nuestro neuroepitelio olfatorio se renueva cada 30 a 60 días, sí, en promedio. Hay algunas células que no se renuevan, sí, o demoran más, sí. Los odorantes deben ser volátiles, o sea, los olores, ¿cómo es la fisiología de los olores? Los olores deben ser volátiles, o sea, deben emitir partículas que se eleven hacia el ambiente, ¿no? Entonces eso. Hidrosolubles, ¿para qué? Para atravesar esta capa de mucus que hay, que protege la dendrita. El liposoluble, levemente liposolubles, no tan liposolubles, levemente liposolubles, porque tienen que interaccionar con ¿qué? Con la membrana celular. ¿Y por qué tienen que interaccionar con la membrana celular? Porque tienen receptores acoplados a proteínas que en los estereocilios. Y esto no es un capricho de los ilustradores de los libros de medicina, que los receptores asociados a proteínas que los dibujan así, como una culebrita, con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7. ¿Por qué? Porque atraviesa 7 veces la membrana. Ustedes acuérdense siempre, los receptores asociados a proteínas G siempre atraviesan 7 veces la membrana. ¿Ya? Entonces, los receptores acoplados a proteínas G son receptores que tienen 7 dominios que atraviesan la membrana.
y esos son los que van a ser los receptores de los olores. Entonces tienen una porción extracelular donde reciben el odorante y otra intracelular que es donde está la proteína. Y eso literal es como una culebrita, porque aquí llega el odorante, induce un cambio conformacional del receptor y se transmite, así van como una piecita de dominó, van cambiando, hasta que llega acá y recién cambia la proteína y activa la D-nilatosiclasa, forma el vesículo y abren canales de sodio. Y los canales de sodio, el sodio cuando ingresa, ¿qué es lo que va a causar? Sí, dilo fuerte. Despolarización. Despolarización. ¿Ya? Entonces, va a causar despolarización. Entonces, ya sabemos que cuando una célula se despolariza va a causar un impulso eléctrico, una transmisión de un mensaje, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de que este receptor lo va a transmitir el mensaje hacia el cerebro. Luego de esta despolarización, la membrana de la célula olfatoria, esta membrana, queda más sensible a cualquier estímulo oloroso, por mínimo que sea. Cualquier estímulo oloroso, por mínimo que sea. O sea, después de ver un olor, ¿estamos sensibilizados para leer otros olores? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos que los receptores olfatorios se adaptan en un minuto a determinado aroma. O sea, tenemos que nuestros receptores se adaptan más fácilmente en un minuto. Entonces, esto es sencillo. Que cuando nosotros entramos a una habitación con un olor agradable o desagradable, pasa un minuto y empezamos a percibir menos el olor o incluso ya no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. ¿Sí? Eso sucede. En segundo lugar, ¿ya? Segundo ejemplo. Nosotros nos duchamos, perfecto, vamos al espejo, nos acicalamos, nos echamos nuestras cremas, etc. Agarramos la hora de la hora y nos echamos nuestro perfume. Perfecto, nos echamos nuestro perfume y seguimos acicalando. Pasa un minuto, 2 minutos, nos vamos a cambiar, nos vestimos. Y una vez que nos vestimos, ya todo, percibimos ya el olor del perfume. Ya no percibimos el olor del perfume. ¿Por qué? Porque ya estamos adaptados al olor. Sin embargo, llegamos a la universidad, damos un besito a nuestro compañero, a nuestra compañera. Y la compañera nos dice, ¡ay, qué rico tu perfume! Entonces la compañera sí lo está percibiendo. No significa que el perfume se haya ido, sino que nosotros estamos ya adaptados al olor del perfume. Pero la otra persona no. Entonces la otra persona apenas huele, ¡ay, qué rico! ¿No? Y eso es lo que sucede. Entonces, una consulta. Por ejemplo, bueno, no sé, pones el ambientador para tu casa, ¿no? Ya, yo por lo general después de 3 minutos como que ya no lo siento ya. Y si lo echas otra vez, ¿por qué otra vez sientes el olor? O sea, si no es que ya está. porque uno puede depender de la intensidad, ahorita vamos a ver, puede depender de la intensidad. Uno. Dos, de que obviamente si tú vas a estimular tu mucosa nuevamente, va a estar sensible nuevamente a estímulo. De que si tú causas una despolarización de nuevo por cualquier otro estímulo, va a estar más sensible a cualquier estímulo nuevo. También. Y aquí también se ha identificado más de 100 sensaciones olfatorias primarias. O sea, ¿cuántos sabores hay? Sabores. 5 sabores. Muy bien. Pero en olores, miren, se han detectado más de 100 sensaciones olfatorias primarias. O sea, si nosotros tuvieras que clasificar, así como los colores primarios, que son 3, ¿no? ¿Cuántas sensaciones olfatorias primarias tendríamos? 5, ¿no? Entonces ustedes podrían comenzar a decirme lavanda, cedro, no sé, todas esas plantas. Entonces, que podríamos tener aquí como sensaciones olfatorias primarias, sí, pero no las hemos clasificado porque son demasiados como para
Y dentro de esto existen más de 1000 receptores de olores, o sea, nuestro epitelio olfatorio puede diferenciar hasta 1000 olores diferentes. Ya tiene la capacidad. Y sus combinaciones, ¿no? Y sus combinaciones. El olfato detecta más la presencia o no de un aroma, más que la intensidad. Sí detecta la intensidad, pero más detecta la presencia o no de un aroma. Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la clase, ¿percibimos algún olor? No, a veces, pero la mayor parte de veces no. Entramos y no percibimos olor. ¿Cuándo es que se activa este sentido del olfato? Cuando entramos y hay un olor agradable o desagradable. Cuando saludamos a alguien, percibimos el perfume y llega el El desagradable también. ¿no? Y desagradable, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos esto? ¿Cuándo se activa nuestro sentido del olfato? Más que la intensidad, o sea, ¿por qué no decimos está fuerte, está débil, ¿no? O sea, claro, si viene una persona bañada en perfume, claro, le decimos, sí, te has echado mucho perfume. Ya, obviamente ahí sí detectamos un poquito la intensidad, pero más detectamos la presencia o no de aroma, ¿no? Y el tracto olfatorio se va a dividir en dos vías, el olfato primitivo y el olfato moderno. Y el olfato primitivo va a ser el control automático sobre el consumo de comida y su aversión. Y el olfato moderno, la percepción consciente y su conocimiento. En palabras simples, la percepción el olfato moderno, lo que vamos a ver es cuando olemos algo que nos disgusta y nos vienen náuseas, ¿no? O ganas de vomitar, o nos alejamos, o nos queremos ir, etc. Ese es el olfato primitivo, ¿ya? Es una reacción como un arco reflejo, ¿ya? Como un arco reflejo. Y el olfato moderno es una percepción consciente, discriminación y análisis. ¿A qué se refiere esto? De que es, por ejemplo, cuando las mujeres, también a veces los varones, cogen el catálogo de Nick. Entonces, ojos de Avon, Natura, etc. Y empiezan ahí, tienen todo el para sobar, todo eso. Es probado. Los olores, ¿no? Entonces, en esos olores ellos, me gusta, no, tal vez, quizás. ¿No? Entonces, incluso en olores parecidos ellos pueden, o ellos también, pueden distinguir la diferencia. No significa que sea olor agradable o desagradable, ¿no? Los dos son olores agradables. Pero pueden distinguir diferencias. Pueden distinguir cuál le gusta más, cuál le gusta menos. ¿Ya? Y esa percepción es consciente. Es algo que yo lo pienso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estará el centro integrador del olfato moderno? Muy bien. Porque la corteza es la que nos va a permitir pensar, ¿no? Entonces, está en la corteza la percepción del olfato moderno, específicamente en la corteza orbitofrontal. ¿Ya? Orbitofrontal, que ahorita la vamos a ver. Pero el olfato primitivo está en la base, en la amígdala, en la corteza entorrinal, corteza entorrinal y en el humo. Amígdala, corteza entorrinal y en el humo. ¿Ya? Ahí está la base del olfato primitivo. ¿Ya? Y la base del olfato moderno está aquí, en la corteza orbitofrontal, como les dije, la corteza orbitofrontal. Y también se transmite al hipotálamo y al tronco encefálico esta sensación del tronco encefálico y al hipotálamo. ¿Y por qué se transmite al hipotálamo y al tronco encefálico? ¿El hipotálamo de qué se encarga? De la temperatura. De la temperatura, ya. Del hambre. Del hambre ya un poquito. Sí, ya. O sea, te da una respuesta muy discriminatoria, o sea, yo siento. La hambre, sed, está muy bien. ¿Qué digo? Pero también hay otra cosa más, que
también es importante en el hipotálamo. ¿Qué hay en el hipotálamo? ¿Qué se encarga? Ya, la pista. Cuando una chica a un chico le dice que no, no le rompe el corazón, sino le rompe el hipotálamo. Ya, entonces, cuando un chico le dice a una chica, te amo con todo mi hipotálamo, créanme más que si les dice que te amo con todo mi corazón. ¿Ya? Entonces, sí, tiene que ver con las emociones y el sistema límbico, sí, también el hipotálamo, ¿no? Entonces, recordemos de que hay ciertos olores que nos recuerdan a personas agradables y desagradables. O sea, personas que, por ejemplo, tan solo como olerlas dicen, ah, no, ya viene tal. O personas que nos gustan, ¿no? Personas del perfume de la persona querida. Recordemos eso, ¿no? Y el tronco cefálico, obviamente, también para el apetito, la salivación, la contracción gástrica, lo que sea. Doctor, una pregunta. Entonces, lo que acaba de explicar el hipotálamo, por ejemplo, tiene que ver cuando a veces estamos así normal y sentimos un dolor y es como si esa persona estuviera ahí pero no está. Ajá. Claro, La memoria obviamente. olfatoria. Y eso tiene que ver con otra de las respuestas, que el olfato también genera memoria. Entonces, el olfato, mucho más de que esto de la salivación, apetito, etcétera, contracción gástrica, también genera memoria, ¿no? Entonces, al generar memoria, nosotros podemos recordar. ¿Cuántas veces ustedes les han presentado un plato y tan solo, o han olido algo y han dicho, ay, así lo preparaba mi mamá, o qué rico, o por ejemplo se van de viaje y no sé, huelen algo peruano y dicen, ay, esto preparaba mi mamá, qué rico, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Les da hambre y les da añoranza, ¿por qué? Porque lo recuerdan, tiene memoria, ¿no? Entonces tengan en cuenta. No lo vas a recordar exactamente, pero cuando o sea, tú, si ahorita te pregunto cómo huele el lomo saltado, no me vas a saber explicar. Y no vas a poder tampoco recordar. Pero si tú hueles una monta vas a saber exactamente qué es un monta. Entonces, exactamente a eso se refiere, ¿no? Y eso está el hipotálamo, el tronco encefálico. Y vamos a ir al gusto. Entonces, en el gusto tenemos las papilas gustativas, son quimioreceptores periféricos. Entonces, estos quimioreceptores periféricos, quimio viene de sustancia química, y receptores de receptores periféricos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Los receptores periféricos, ¿dónde están? En la lengua, obviamente, las papilas gustativas, pero también, también están en el paladar blando, en la faringe, en la laringe, en el esófago, ¿no? Entonces, en todo esto están las papilas gustativas. Claro, obviamente, el paladar blando, la faringe, el esófago, ¿están en menor proporción? Sí, están en menor proporción. Ya, están en menor proporción. Obviamente son órganos gustativos que transforman estímulos químicos en impulsos eléctricos y van a transmitir la información a través de tres pares craneales, que es el séptimo, el noveno y el décimo. Entonces aquí tenemos las células gustativas tienen una vida media entre 8 a 12 días debido al ambiente abrasivo de la boca, entre 8 a 12 días. En promedio, ¿cuánto? 10 días. Entonces, ¿en cuánto se mueren estas células? 10 días. Más rápido y más lento que las de la nariz, las del epitelio enfermo. Más rápido, muy bien. Más rápido. El otro era 30, 60. Las de la nariz se mueren cada 30 segundos. ¿Y quiénes las reemplazan? Igual que en las de la nariz, las células basales, estas de aquí, se encargan de reponer estas células. Perfecto.
Cada yema puede tener entre 100 a 150 células gustativas. Entre 100 a 150 células gustativas. Y tenemos las microvellosidades gustativas, se van a ubicar en el poro gustativo, aquí arriba. Entonces, tenemos estos poritos y se van a ubicar ahí las microvellosidades. Vamos a ver que solo existen 5 sensaciones gustativas primarias, ¿no? Porque ustedes me dirán, ¿existe el agridulce? Sí, obviamente existe el agridulce, pero el agridulce es una combinación de dos, ¿no? ¿Existen otros sabores? Claro que existen, ¿no? Porque si solo tuviéramos 5 sabores, qué aburrida sería la vida, ¿ya? Entonces, tenemos 5 sensaciones gustativas primarias que las podemos mezclar, combinar. Entonces, tenemos el salado, el agrio, el dulce, el amargo y el umami. El salado, las sales tienen contenido en sodio. Entonces, el ion de sodio, ¿qué es lo que causa una célula? Despolarización. Entonces, lo único que necesita esta célula para causar la despolarización son canales, ¿sí? Como ya hemos visto. Entonces, para este caso, no necesitan receptores, o sea, no necesita que el quimioreceptor, o sea, que la sustancia se una a un receptor y desencadene una reacción interna, como hemos visto en el olfato, que active la N-latociclana, no. De frente se abren canales de sodio y entra y se despolariza, ya está. O sea, es mucho más rápido que sí. ¿Ya? Entonces el salado causa despolarización directa a través de ¿qué? De canales de sodio. Perfecto. En el agrio o ácido, los ácidos que tienen, ¿cómo medimos los ácidos? ¿Cómo medimos pH? ¿Y qué es el pH? Potencial de hidrogenio. Potencial de hidrogenio. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿o quién sabe la fórmula del pH? Nada. Regresen a Dios. ¿No? ¿Quién es el señor Dios? Yulitza. ¿Yulitza? La doctora Yulitza. ¿La doctora Yulitza? Sí. Pero sí, siéntate bien. Esa es mi profesora de práctica. El doctor Iván también. Iván. Iván sí es un nombre. Sí. La doctora Yulitza no. No. Pues. Ya, entonces, el agrio. Lo que Ya le saqué la verdad. Entonces, el agrio, el ácido que tiene la fórmula del pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. Tienen hidrogeniones, perfecto. Mientras más hidrogeniones, más ácido. Entonces, en los hidrogeniones vamos a ver que es altas concentraciones de hidrogeniones igual van a ingresar a la célula. ¿Por qué? Por canales. Y como son cargas positivas, elevan el potencial de la membrana. O sea, van a elevar, ¿se acuerdan de que teníamos una diferencia potencial, o sea, diferencia de voltaje? Y van a elevar ese voltaje, hasta llegar al umbral y se despolariza también la célula, ¿sí? Porque es positiva, igual que el sodio. Entonces, los hidrogeniones también pueden causar despolarización directa. Sí, los hidrogeniones. ¿Y qué necesitan? Solo canal. Sí, solo canal. Entonces, el salado, despolarización directa a través de canales de sodio, perfecto. El ácido o agrio, despolarización directa a través de canales de hidrogeniones. ¿Ya? Fácil. Salado y ácido, los dos son despolarización directa a través de canal. Dulce, amargo y umami. Sí, como son partículas más grandes, no son iones. Sí, como son partículas más grandes, sí necesitan receptores. Y para que se acuerden y sea más fácil, ¿qué receptores necesitamos? Los mismos del olfato. ¿Cuáles son los mismos del olfato? Asociados a proteínas G. Los receptores asociados a proteínas G.
Entonces, los que atraviesan 7 veces la membrana, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo. Entonces, aquí tenemos el dulce, que va a tener los azúcares como la glucosa, la sacarosa, etc. El amargo, alcaloides que contiene iones de hidrógeno, nitrógeno básico. Y el umami, que son ciertos aminoácidos como la glutamina, que tiene el sabor también se le denomina el sabor de las proteínas. Y umami viene del hindú, que significa delicioso. Delicious. ¿Ya? Candy Crush. ¿Ya? El picante. El picante son sensaciones de dolor o temperatura causadas ¿por qué? Por esta molécula que se llama capsaicina, ¿ya? Que está presente en el rocoto, en el ají, etc. ¿Ya? Y esta capsaicina causa dolor y temperatura. Y como es una sensación de dolor, no la va a transmitir la sensación especial del gusto, sino la transmiten receptores del dolor que la van a transmitir a través del tejido. O sea, no la transmite el séptimo, el noveno o el 10º par craneal que transmiten estas, sino lo transmite el tejido. ¿Okay? Solamente otra cosa, cuando comemos hambre aquí en Chile, lo sentimos en los labios. También porque hay receptores de dolor. O sea, aquí en los labios no tenemos papilas gustativas, no tenemos receptores de dolor. No, eso es en el olfato. Estimulan receptores que nos van a hacer, digamos, van a estimular la glándula lacrimal. No me acuerdo el compuesto exactamente, pero sí. ¿Qué es lo que pasa si tú te sobas, por ejemplo, con ají en la mano? Se pone rojo. Ya, obviamente pica. ¿Por qué? Porque también son receptores irritantes. O sea, no solo en el labio, sino en cualquier otro lugar va a causar eso. En cambio, si te sobas una papa en la mano, ya, perfecto, ¿no? Entonces, tenemos aquí en los 2 tercios anteriores de la lengua, vamos a tener lo que es la inervación o lo que va a ser transmitido el estímulo al gusto por el nervio facial. En el tercio posterior por el nervio glosofaríngeo. Bueno, el nervio facial a través de la cuerda del tímpano, pero sigue siendo el nervio facial, ojo, no se van a confundir, nervio facial a través de la cuerda del tímpano, que es una de sus ramas. El glosofaríngeo, que es el 9º par. Y como vimos que también hay papilas gustativas en la faringe, en la laringe, en el esófago, en el paladar blando, esas las transmite ¿quién? El 10º par, que es nervio vago. ¿Y a dónde van? Al núcleo del tracto solitario. Los 3 llegan al núcleo del tracto solitario. Y del núcleo del tracto solitario suben al tálamo, al núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde este núcleo es el núcleo de nuestro gusto primitivo, el tálamo, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos algo que no nos gusta, nos causa náuseas, al igual que el olfato, ¿dónde está la reacción? Aquí. Este es nuestro árbol reflejo del tálamo. Pero ¿dónde está lo que nos gusta, no nos gusta, nos disgusta la comida? Aquí. Corteza gustativa, que es la ínsula anterior operculo frontal, esta de acá. ¿Y en quién estará más desarrollada esta corteza? ¿Quién la tendrá más desarrollada? Las mujeres. Ya. Los críticos de la cocina. Ah, esa me gustó más. Pero las mujeres, todos vemos. Las mujeres, ¿quién ahí? Susan. Sí, más que también los críticos de la comida. Los catadores. Pero eso, muy bien, María.
los cocineros, Los catadores. en especial, o sea, los chefs, ¿no? O sea, ellos Chefcito, dicen, chefcito. le falta un poquito de sal, Chefcito. le falta un poquito Pero, de como vinagre. dices, Susan, también los catadores. Los catadores, Ajá, porque, por ejemplo, no cualquiera puede ser un catador. Puede. Claro, los catadores, todos los que prueban comida, bebida, etc., ¿no? Todo ello. Incluso los catadores de vinos no solo Exacto. tienen, no solo el gusto, sino también el olfato, porque el vino también se huele, ¿no? Pues tienen más desarrollado esto, ¿no? Entonces tienen más desarrollado el sabor de digamos, eso, ¿no? La corteza gustativa, digamos, moderna, ¿no? Discriminativa. Y por último vamos a tratar el COVID. El COVID tiene un factor de neurotoxicidad, o sea, el SARS-CoV-2. Ya, y el SARS-CoV-2 se ha demostrado que este factor de neurotoxicidad afecta a las neuronas, ya, y también a las glías en algún caso, pero más que nada a las neuronas. ¿De qué nervios del facial, faringio vago, que son los nervios del gusto, y también del nervio olfatorio del olfato? Puede diseminarse por vía hematógena, o sea, puede llegar por vía sangre al nervio olfatorio y por vía sangre también a estos nervios. Sí, es la vía más común, sí. Pero para el nervio olfatorio existe una vía más rápida. ¿Cuál es la vía más rápida para el nervio olfatorio? La vía olfatoria. O sea, ingresa por acá, produce una malina y ya está. La vía respiratoria. Entonces se ha demostrado a través de biopsias de que el COVID ha atravesado esta lámina y ha dañado el bulbo olfatorio directamente por las células receptoras de aquí, nuestro neuroepitelio olfatorio. Y al dañar, porque obviamente ingresa por el olfatorio, ¿no? Entonces, al dañar todo eso, por eso es de que la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, se da en etapas tempranas del COVID, ¿no? Entonces, se da en etapas tempranas del COVID. Entonces, podemos detectar el COVID con esto, sí. No en todos van a presentar anosmia, o sea, no es un signo de que si sigues percibiendo olores no tienes COVID. No, no es así. En algunos dañan, otros no. Claro, obviamente. El doctor me dio las tres: la anosmia, la parosmia y la fantosmia. Ya. Entonces, todo ello, ¿no? Entonces, uno. Ya. Y aquí tenemos también luego de aquí, la alteración del gusto, la disfusia. Generalmente sí es por vía hematógena. O sea, entra la sangre, llega al cerebro y daña estos nervios. Ya, esta sí es por vía hematógena. Y otra cosa más. ¿En cuánto tiempo va a recuperar el olfato? Supuestamente eran 3 meses. Ahora ustedes me pueden decir. 3 meses, pero De 30 a 60 días. Porque pero, se van a recuperar estas. pero no recupero. Es un aproximado. Obviamente un aproximado porque a veces se recupera un poquito más. Una consulta, pero eso es lo que nos acaba de comentar, no es una secuela que va a permanecer en la persona. O sea, yo como paciente que... Si llega hasta el bulbo olfatorio, que son ya neuronas, y ahí sí puede ser permanente. Pero si solo ataca el neuroepitelio olfatorio, 20 a 60 días, y ojo de que en el neuroepitelio olfatorio, a veces lo que justo dijo Susana puede causar lo que es la parosmia. La parosmia es de que como se mueren algunas células, algunos receptores del nervio olfatorio, el cuerpo dice necesito igual percibir olores para saber si estoy en peligro o no. El cerebro dice todo eso, entonces le manda a los pocos soldaditos sobrevivientes, tienes que percibir los olores de los soldaditos que han caído. Entonces, como el soldadito solo sabe transmitir la información de un olor, transmite la información de ese olor. Entonces, a veces puede estar oliendo un tipo de olor, pero siente, o sea, transmite la información de forma errónea. Entonces, eso se refiere a parosmia, ¿no? O sea, en el sentido de que tú hueles algo y percibes el olor de forma distinta.
O sea, hueles algo y estás percibiéndolo de forma distinta. ¿Por qué? Porque obviamente tus células se han muerto algunas, han sobrevivido otras, y el sistema nervioso central hace como que entrecruzamientos para tratar de compensar eso. ¿Ya? ¿Existe eso? Entonces, ¿qué pasaría si el agua que tomáramos y sería horrible y el aire que respiramos tuviera un mal olor? Podríamos vivir con eso, le dice la vaquita, cerdito. El cerdito le responde, en realidad eso podría ser verdad. Si el agua sería horrible y el aire repulsivo, pues estaríamos tan expuestos a ellos que evolucionariamente estaríamos. Entonces es así, ¿no? Porque nuestros sentidos se acostumbran. Y aquí le dice, doctor, no he sentido el gusto por semana. No te preocupes, todo sigue sabiendo igual. Listo. Tengo fresco para la comida.